Noticias de última hora. Noboa dice, es la primera vez que atacaremos a los terroristas de cuello blanco. Las palabras del presidente se dieron en el marco de un convenio interinstitucional para combatir el lavado de activos. Durante la firma de un convenio interinstitucional para la creación de una unidad de investigación conjunta, el presidente Daniel Noboa afirmó que el gobierno atacará a los terroristas de cuello blanco que financian al crimen organizado. El convenio fue suscrito la tarde del 7 de marzo, en el Palacio de Carondelet, entre las máximas autoridades del Ministerio de Gobierno, Ministerio del Interior, Servicio de Rentas Internas, la Unidad de Análisis Financiero y Económico, el Servicio Nacional de Aduanas, SENAE, y la Presidencia de la República. Al evento fue invitado el Contralor del Estado, Mauricio Torres. Noboa indicó que la herramienta será esencial para la seguridad del Estado, para el desarrollo de la economía libre de actividades delictivas, para combatir la defraudación tributaria y aduanera, así como la evasión y lavado de activos. De esta forma podremos fortalecer la política anticorrupción, afirmó. Señaló que la función pública, en el gobierno central y gobiernos autónomos descentralizados, a través de la contratación pública, también ha sido utilizada en los últimos años por delincuentes para lavar dinero. Y eso tiene que parar. Dijo que el trabajo tiene que empezar por ciertos GAD de la costa, donde han tenido una política de suprecio. Cotizan abajo del costo, ganan todos los concursos y así logran lavar, planchar y secar todo lo que quieren, dijo figurativamente el presidente, al tiempo de pedir al Contralor apoyo para combatir estos actos, especialmente en provincias como Manabí, Santa Elena, Guayas, Los Ríos y El Oro. Es la primera vez que atacaremos a los terroristas de cuello blanco, que financian el crimen organizado, el lavado de dinero y se muestran como personas respetadas, afirmó. En ese sentido, el mandatario indicó que compañías grandes, que facturan centenas de millones, estarían involucradas en actos ilícitos, entre las cuales estarían empresas de construcción, de alimentos, exportadoras, que generan competencia desleal frente a los negocios que hacen las cosas bien. Las autoridades de las instituciones que implementarán el acuerdo manejarán la información con reserva, para hacer más efectivo su trabajo, remarcó Noboa, y defendió a su gobierno y a su equipo de trabajo. Les hemos cerrado la boca a muchos, hasta a los más amargados, destacó. Seguimos con las noticias. Noboa dice, hemos aportado en darle apoyo para que la fiscal pueda trabajar. El presidente Daniel Noboa aseguró que, antes de su gobierno, la fiscal Diana Salazar tenía una preocupación comprensible de destapar ollas de grillos por temor a su vida. El presidente Daniel Noboa se adjudicó este 7 de marzo parte de la responsabilidad de la ejecución de operativos como Metástasis y Purga que lleva adelante la Fiscalía General del Estado. Noboa participó este jueves en la firma de un acuerdo de instituciones de la función ejecutiva para la creación de una unidad de investigación conjunta de delitos como la evasión tributaria, aduanera y financiamientos de grupos terroristas. En ese marco, el presidente dijo que su gobierno ha dado a la fiscal del Estado, Diana Salazar, las herramientas y garantías, con las que no habría contado en otras administraciones, para ir destapando algunas ollas de grillos. El mandatario señaló que, en este momento, la lucha contra el terrorismo requiere la suma de esfuerzos para enfrentar a las economías ilegales y los grupos terroristas que cuentan con miles de personas armadas. Para eso, Noboa aseguró que su gobierno está destinando todos los recursos necesarios, pese a enfrentar el déficit fiscal más alto de la historia. Contra los terroristas de cuello blanco, el presidente Noboa aseguró que el acuerdo firmado entre 7 entidades del Ejecutivo es el primero que apunta a identificar y neutralizar a los terroristas de cuello blanco que, según dijo, financian bandas delictivas. Lavan el dinero y se muestran como personas respetadas. Incluso compañías grandes que facturan centenares de millones de dólares, algunas, se han prestado para eso, compañías de construcción, de alimentos, enumeró el presidente. Los integrantes de este acuerdo interinstitucional, según el convenio, manejarán la información que obtengan, y crucen con otras, con reserva, confidencialidad y exclusividad para garantizar el éxito de las investigaciones. Seguimos con las noticias. Caso Metástasis. Fiscalía pide a organismos de control información financiera y tributaria de un periodista, una fiscal provincial y 16 personas más. Hasta el momento son 39 personas las investigadas por Fiscalía por el delito de delincuencia organizada dentro del caso Metástasis. Hasta mañana viernes tienen la Unidad de Análisis Financiero y Económico, UAFE, y el Servicio de Rentas Internas, SRI, para elaborar y enviar informes de los movimientos financieros y tributarios de 18 personas más que son investigadas dentro del caso Metástasis, entre quienes están el periodista del medio digital La Posta Anderson Boscan, la fiscal provincial de Guayas, Yanina Villagómez, y la colombiana Claudia Garzón, quien fue parte de la Comisión de Pacificación de Cárceles durante el gobierno de Guillermo Lasso. Las 72 horas que da la fiscal general, Diana Salazar, van desde las 18 del pasado 5 de marzo, cuando fue emitido el impulso dentro de una instrucción fiscal por el delito de delincuencia organizada que tiene 83 días abierta.
Inicialmente se formularon cargos contra 31 personas sospechosas y tan solo semanas después se vinculó a 8 más, entre quienes están Daniel Salcedo, Xavier Jordán, entre otros fiscales, jueces y particulares. La norma no cierra la puerta a que existan nuevas vinculaciones, solo determina que si se incorporan más personas a la instrucción fiscal, el tiempo de esta no podrá pasar de los 120 días, periodo que actualmente rige en este caso en el que se investiga una empresa criminal liderada por el narcotraficante Leandro Norero y estructurada para obtener mediante sobornos fallos judiciales o beneficios penitenciarios para Norero, alias Patrón, su familia y cercanos a su organización. Diana Salazar ha indicado que en el expediente de Metástasis existe tal cantidad de información que aún hay personas que no han sido procesadas en este caso o a su vez podrían abrirse nuevas causas por otros delitos. Por ejemplo, este lunes, 4 de marzo pasado se abrió una instrucción fiscal por el delito de delincuencia organizada, denominado purga, que básicamente habla de actos de corrupción desde el poder político y narcocriminal usando a funcionarios del sistema de justicia en la provincia del Guayas. En esa medida, la Fiscalía General investiga a 18 personas más en el caso Metástasis, por delincuencia organizada. La información que requiere la entidad va desde el año 2022 hasta la fecha. Además, pidió al Registro Civil la información personal de identidad de varias de las personas investigadas y puntualmente de Claudia Garzón solicitó al Ministerio de Gobierno sus movimientos migratorios. Boscán, Garzón y Villagómez fueron convocados a rendir su versión este viernes, 8 de marzo. El primero lo debe hacer a las 14, la extranjera deberá acercarse a las 15, mientras que la fiscal Villagómez lo debe hacer a las 16. Pero ella deberá ser trasladada de Guayaquil a Quito con apoyo de la policía, pues es la quinta convocatoria que se le hace y ella no ha acudido con anterioridad. Quien también ha sido convocado para rendir su versión este viernes, 8 de marzo, él es asambleísta, Ronnie Aleaga Santos, del Movimiento Revolución Ciudadana. Finalmente, la Fiscalía accedió al pedido del legislador y receptará su versión vía Zoom a las 17. Seguimos con las noticias. Se tiene planteado que firme un decreto ejecutivo para los servicios esenciales de casas de acogida. Sin embargo, él inició muy temprano con su agenda. En la provincia del Oro anunció la entrega de recursos para las familias para que ellas puedan enfrentar la temporada invernal. Los recursos se destinarán a obras prioritarias y también para kits de asistencia humanitaria. La mañana de este jueves, el presidente Daniel Noboa llegó a Chone, dijo, para cumplir lo ofrecido días atrás, entregar recursos a la provincia de Manabí, una de las más afectadas por las fuertes lluvias. Ecuador demanda que seamos eficientes y que tengamos soluciones que nos fortalezcan. A partir de hoy, el GAT municipal de Puerto López cuenta con el financiamiento de $3.3 millones del Banco de Desarrollo del Ecuador para la construcción de la primera etapa de su sistema de alcantarillado y pluvial para la parroquia Machalilla. Bien, hoy, el gobierno provincial de Manabí recibe recursos para la construcción de 7 puentes de hormigón armado que unirán a varios sectores rurales de esta provincia. Son poco más de $11 millones para la ejecución del plan de obras de prevención y mitigación de inundaciones en toda la provincia, pero especialmente en Chone, cantón que fue declarado en situación de desastre por el desbordamiento de ríos, producto de las fuertes lluvias y que dejó a miles de familias bajo el agua. Los centros de operaciones de emergencias cantonales están operativos para dar la ayuda necesaria frente al impacto de las lluvias. Estamos en una carrera contra el tiempo y con recursos limitados. Es indispensable activar todas nuestras redes de apoyo para crear un entorno seguro frente a las situaciones climáticas extremas que está viviendo nuestro litoral. Según Leonardo Orlando, prefecto de la provincia, ya parte del dinero fue transferido y se iniciaron los procesos internos y externos previos a la contratación del plan. Que lo haremos en base al convenio con el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica y en articulación con la Secretaría de Riesgos, el GAT Cantonal de Chone y también en su momento con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, porque habrán obras complementarias que incluyen la atención de la red vial estatal en lo que es mantenimiento de las obras de drenaje. Se espera que el siguiente desembolso del Ministerio de Finanzas sea de $4.9 millones. El dinero servirá también para la compra de maquinaria. De funcionario municipal e investigado como autor de delincuencia organizada. ¿Quién es Pablo Muentes, a quien Fiscalía coloca en la cúspide de la trama purga? Una lujosa residencia ubicada en la exclusiva isla Mocolí, en San Borondón. Fue detenido la madrugada del lunes el ex asambleísta socialcristiano Pablo Muentes junto con su esposa.
En el lugar, la policía encontró 2 armas de fuego, dólares, euros y 2 relojes valorados en más de $80.000. Pero ¿quién es Pablo Muentes, a quien la Fiscalía investiga como autor en el caso Purga? Abogado, 59 años, ha estado vinculado a la función pública desde 2012 según registros oficiales. Entre 2014 y 2020, durante la administración de Jaime Nebot, fue coordinador ejecutivo de participación ciudadana en el municipio de Guayaquil, percibiendo un salario de $4.400. En su declaración al término de esas funciones, reportó ante la Contraloría poseer un patrimonio de $1 millón. Entre sus bienes, por ejemplo, joyas, colecciones y obras de arte, valoradas en $400.000. Aunque se conoce de su paso por la Asamblea en el periodo anterior tras titularizarse en el cargo luego de la renuncia de Soledad Diab, registros refieren que ya en 2003 figuraba como suplente de diputados socialcristianos. Según la Superintendencia de Compañías, Muentes es presidente en 2 firmas, una dedicada a la comercialización de productos farmacéuticos y otra a la de productos lácteos. Figura también como accionista en 5 firmas, 3 se encuentran canceladas y las restantes están dedicadas a la comercialización de ganado y maquinaria. Entre 2021 y 2023 ha pagado $4.000, $18.000 y $10.000 de impuesto a la renta, respectivamente. En materia judicial, en esos años ha demandado a periodistas como Cristian Zurita y Guillermo Lizarzaburu por calumnia y daño moral, tras revelar información incómoda para el ex legislador. Una de ellas hace referencia al vínculo de Muentes con un presunto tráfico de tierras. Trabajadas y ganadas, no a nombre de mis hermanos. En la lista de procesos judiciales consta también la polémica demanda que ganó en primera y segunda instancia en Guayas contra Banco del Pacífico, al que jueces, hoy también procesados, han ordenado pagarle cerca de $4 millones. En la Asamblea fue protagonista de duros impases con Fernando Villavicencio, quien lo acusó ante la Fiscalía de planificar atentados contra su seguridad. Si no, yo te hago respetar. En su declaración juramentada ante la Contraloría tras el fin de sus funciones como legislador, no reporta detalles del inmueble en el que fue detenido, por lo que se presume que parte de su patrimonio estaría a nombre de terceros. En el marco del operativo, además de su esposa, fue detenido su primo Fausto Alarcón, de 58 años, quien figura como gerente de 4 compañías. Una de ellas tiene como accionista mayoritario al hijo del ex asambleísta Pablo Muentes Alarcón. Henry Kronfle suelta la mano del socialcristiano Pablo Muentes, procesado en el caso Purga. El titular de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, puntualizó que lo ocurrido con su escoideario de bancada es un tema personal y no del PSC. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle Cosaya, se deslindó de las actuaciones de quien era su coideario, el exlegislador del Partido Social Cristiano Pablo Muentes, procesado por delincuencia organizada en el caso Purga que investiga la Fiscalía General del Estado. Henry Kronfle se reincorporó a sus actividades legislativas este 7 de marzo de 2024, luego de un viaje que emprendió a Madrid, España, de 2 semanas por actividades oficiales. Abordado por los periodistas, se refirió a varios temas pendientes que están en debate en el Parlamento. Uno de ellos, las investigaciones en el caso Purga, en el que Pablo Muentes, ex asambleísta del PSC, es procesado como sospechoso de incurrir en el delito de delincuencia organizada, por el que está detenido en una cárcel de Quito, identificado como líder de posible una organización criminal. Esto no es un tema del PSC. Que el señor Pablo Muentes haya estado en la bancada del PSC, que fue en el pasado, 2021 a 2023, porque no está en este periodo, es un tema personal. Cada uno es responsable de sus acciones, apuntó Kronfle. Insistió en que cada uno debe ser responsable de lo que hace, por lo que esto es un tema individual. Hay una acusación, debe haber una defensa y tiene que saber la verdad del país. Pero no politicemos las cosas, esto no es un tema de un partido político, es una cuestión personal. No se puede lanzar lodo con ventilador, aclaró este jueves. En más noticias, Kronfle niega que el caso Purga causó un remesón en el PSC. El presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, se refirió a la conformación de una comisión para que se investigue el caso Purga y otros escándalos que podrían involucrar al legislativo. En la Asamblea Nacional se analizan 2 caminos para investigar, casa adentro, los efectos del caso Purga que investiga la Fiscalía General del Estado y de otros que podrían involucrar a la función legislativa. Henry Kronfle, que retomó la presidencia de la Asamblea, luego de estar más de una semana en España, dijo este 7 de marzo que se reunirá con la Comisión de Fiscalización, liderada por la correísta Pamela Aguirre, para que investigue todos los casos de corrupción.
Entiendo que la Fiscalía inclusive sigue profundizando en estos casos que ha venido investigando y que va a continuar, y nosotros tenemos que colaborar para que haya transparencia, señaló Kronfle. Uno de los investigados en el caso Purga es el exasambleísta del Partido Social Cristiano, Pablo Muentes. La fiscal Diana Salazar señaló que este caso es la demostración de cómo la corrupción se generaba desde las más altas esferas de la política legislativa que ponía a su servicio y al del narcotráfico la Administración de Justicia en Guayas. En más noticias. Álvaro Román, los corruptos tienen blindaje, saben que no les va a pasar nada. El presidente del Consejo de la Judicatura, Álvaro Román, habla de la crisis judicial y la difícil tarea de purgar un sistema infiltrado por el crimen organizado y presionado por la política. El Consejo de la Judicatura pasa por uno de sus peores momentos. La inestabilidad institucional, las decisiones políticas y las denuncias de corrupción golpean a la Administración de Justicia. En medio de esto, el presidente de la institución, Álvaro Román, acepta las debilidades del sistema y apunta a hacer las correcciones que les permita la ley. Entre las tareas urgentes que tiene el Pleno de la Judicatura está la de impedir las injerencias políticas y llenar las vacantes administrativas y, principalmente, de jueces. Solo esta semana, la Corte de Guayas perdió a 7 de sus 12 jueces penales, quienes son investigados dentro del caso Purga. Sin embargo, Román acepta que la tarea no es fácil y que las tentadoras ofertas del crimen organizado han causado grandes afectaciones y mucha impunidad. En entrevista con Primicias, el presidente de la Judicatura habla de las complejidades que enfrenta el sistema judicial y acepta que el problema interno es grave, especialmente porque hay funcionarios corruptos que tienen un blindaje que les permite operar con tranquilidad.